La guarnición. Recuerdan que el presidente López Obrador planteó en una de sus iniciativas constitucionales un fondo de pensiones para que nos jubilemos con una pensión digna los mexicanos y no sean pensiones raquíticas. Bueno, a partir de esa decisión, que es un fondo aparte, financiado de distintas maneras, hay quienes han desinformado. Dicen, es que si tú ya ahorraste, el gobierno te va a quitar tu dinero para meterlo a un fondo. Eso no va a suceder, al contrario. Toda esta iniciativa es para que tengamos más posibilidades de una pensión digna. Es para sumar, no para restar. Y lo vuelve a explicar el presidente. Y para todo el pueblo. ¿De qué se trata? No se tocan los afores de nadie. Al contrario, se protege. Mientras estemos nosotros, y creo que así va a ser el futuro, no hay nada que temer sobre los fondos de pensiones, lo que es de los trabajadores. Al contrario, lo que estamos haciendo es fortaleciendo esos fondos. ¿Por qué los estamos fortaleciendo? Porque cuando llegamos al gobierno, las administradoras de estos fondos, las afores, cobraban cantidades muy altas de comisiones, por encima de lo que se cobraba en otros países de América Latina y del mundo. Entonces enviamos una iniciativa y se estableció un promedio. Solo por ese promedio los trabajadores han obtenido 150,000 millones de pesos, porque las administradoras abusaban. Entonces se puso orden. Entonces no hay nada que temer en cuanto a la cantidad de ahorros por pensiones. ¿Cómo se va a crear el Fondo de Pensiones Solidarias? Tiene varias fuentes de financiamiento. Por un lado, todo lo que se confisca, también de las utilidades de las empresas como el Tren Maya, como Mexicana de Aviación, los terrenos, bienes de Fonatur que se usaban sin que entregaran ninguna contraprestación, todo eso va a ese fondo. Pero también hay algo que tiene que ver con las afores. Las administradoras de las afores se quedan con pensiones no reclamadas. ¿Sí? Pasa un tiempo y se quedan con ese dinero. Algunos grandes medios de comunicación se sienten intocables. Como dice el presidente de New York Times, ¿no? Llega hasta ponerle un ultimátum a López Obrador para que fije su postura. Y este esquema ya se rompió, cuando menos se toparon con pared con el presidente López Obrador. Así llegó a sentenciar la reportera de Telemundo. Y le dice, es que ya no hay agua en México, crisis, en Chiapas no hay agua. Y lo que revira López Obrador es, te pido que hagas una investigación más objetiva. Y ella se ofende, asegura que hay una ofensa. Pregunto públicamente a la audiencia de la Mañana 360, ¿es una ofensa que a uno le digan que haga un trabajo más profesional, que se informe mejor? Pues no hay ofensa desde mi punto de vista. Esto es lo que plantea el presidente. Ni modo, no pensamos igual. Bueno, yo no le estoy hablando de formas de pensamiento, le estoy hablando de los datos que recabamos aquí y con sus expertos también. Ustedes, los medios de información en general, ¿sí? No son objetivos y no son profesionales. No, sí somos objetivos y le pido respeto, porque sí somos profesionales. Yo estoy haciendo mi trabajo. No te estoy faltando el respeto, te estoy diciendo de que hace falta. Sí. 15 proyectos. Pero
sigue pues con tu concepción de las cosas y respetamos. Y además la reportera partió de una premisa falsa, de que no se ha hecho nada respecto a los pobres, que incluso López Obrador incumplió su promesa de campaña. Por eso el presidente le manifestó cuáles son las cifras: 5 millones de pobres menos, con todo y pandemia, y menos desigualdad. Si de algo me siento orgulloso es de haber participado, contribuido junto a muchos mexicanos, millones de mujeres y de hombres, a reducir la pobreza en México, como nunca se había visto en décadas. A pesar de la pandemia y de problemas externos, México redujo el número de pobres en 5 millones de personas. 5 millones de personas. Y otra cosa que me llena de orgullo, se redujo la desigualdad, como no sucedía en décadas. Quiere decir que la gente tiene mejores ingresos, mejor alimentación, acceso al agua y a otros satisfactores. Y los que no hicieron nada respecto a la pobreza, al medio ambiente, a la salud, ahora están calificando al presidente López Obrador, ¿no? Descalificándolo en el manejo de la pandemia de COVID, ¿no? Y bueno, pues hicieron una comisión muy a modo de los conservadores. Julio Frenk, exsecretario de Salud de Vicente Fox, está ahí. Julia Carabias, exsecretaria del Medio Ambiente de Zedillo, la que participó en estos ecocidios en la península de Yucatán, también, ¿no? Descalificando a López Obrador. Metieron hasta al exministro José Ramón Cosío a opinar sobre el manejo de COVID, ¿no? Como si fuera epidemiólogo. Y varios más. Sergio Aguayo, investigador del Colegio de México, diciendo que reprobado López Obrador. Pero pues el presidente revira que precisamente esos grupos conservadores han sido parte del problema, nunca de la solución. Y a los grupos que tienen detrás, pues poder interponer en su momento denuncias incluso penales contra usted y contra el equipo del gobierno mexicano por la responsabilidad en lo que ellos llaman un exceso de muertes durante la pandemia de COVID. Nada, es parte de lo mismo. Todo ese grupo pertenece al bloque conservador, son adversarios nuestros, están en todo su derecho de hacer denuncias, nada más que tienen que probar, tienen que demostrarlo, porque nosotros tenemos otros datos. Sin embargo, pues hacen propaganda, que es lo que buscan, y como tienen a los medios, casi a todos los medios de manipulación, afortunadamente hay medios independientes, libres, auténticamente independientes, y tenemos la conferencia mañanera, matutina, dirían los intelectuales del régimen, y aquí podemos aclarar. Por eso quisieran ellos cancelar este espacio. Y la reportera de Proceso, Dalila Escobar, partió de otra premisa falsa. Asegura que el ejército sigue resguardando información muy delicada sobre el caso Ayotzinapa que no le quiere entregar a los padres de familia. Lo que plantea López Obrador es que ya se entregó todo y que este gobierno no es igual al de Peña. Con Peña había una tapadera. Murillo Karam gozaba de cabal salud en términos políticos. Hoy está en prisión. Ahora hay varios militares detenidos, incluso generales. ¿En dónde se ha visto eso? Es lo que plantea López Obrador. ¿En qué otro país del mundo
hay Fuerzas Armadas rindiendo cuentas por crímenes cometidos. Así que, pues dice López Obrador, no somos iguales, y le señala a la reportera de Proceso que está planteando información falsa. Los datos que tuvo la Sedena incluso se tuvieron en tiempo real. Hay al menos 20 documentos con los que detallaban las actividades de los propios normalistas. Hubo informes durante, antes y después de la detención y desaparición. Archivos físicos y electrónicos estos dentro del Centro Militar de Inteligencia. Todo lo que me estás planteando es falso. Actuaban en ese punto. Han entregado toda la información. Pero eso que estás planteando, sí, no tiene fundamento. Porque lo que se indica es que desde la Sedena hubo un apagón informativo o el pacto de silencio que pudiera venir desde dentro de esta institución, que estaba obligada a tener pues esta información de entrada por la vigilancia a los criminales. No, y debe de quedar claro que nosotros no le damos impunidad a nadie. Este es un asunto muy serio que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con la desaparición de los jóvenes. Y yo no voy a cometer el error que cometieron en el sexenio pasado, de que por querer proteger a quienes participaron, no hay impunidad. Sin embargo, Proceso tiene otros intereses y ustedes tienen todo el derecho de cuestionarnos.